En 1982, en el Atlántico Sur, se dio un conflicto que, bueno, parecía sacado directamente de la historia de David contra Goliat. Por un lado, teníamos a una de las armadas más modernas y poderosas del mundo, y por el otro, a una fuerza aérea equipada con aviones que eran, digamos, de generaciones anteriores. Hoy vamos a desglosar esta increíble historia de la Guerra Aérea Argentina. Y la pregunta central de este análisis es fascinante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una fuerza aérea con jets viejos y bombas, bombas de caída libre, pudo poner en jaque a una de las flotas más sofisticadas del planeta? ¿Fue pura suerte, habilidad o había algo más? Vamos a sumergirnos en la estrategia y el coraje que permitieron a los pilotos argentinos lograr resultados que sinceramente sorprendieron a todo el mundo. Para entender bien lo que pasó, primero tenemos que poner las cosas en su contexto. Y lo que fue es un caso de libro de texto de lo que se conoce como guerra asimétrica. O sea, cuando recursos limitados se enfrentan a un poderío militar tecnológicamente muy superior. Y la diferencia de fuerzas era abismal. Miren, por el lado argentino teníamos principalmente jets A4 Skyhawk y Dagger. Estamos hablando de tecnología de los años 50 y 60, armados con bombas convencionales. Del otro lado, la flota real británica, buques de guerra de última generación, protegidos por sistemas de misiles superavanzados como el Sea Dart y el Sea Wolf, además de la cobertura aérea de los aviones Harrier. El desequilibrio en el papel era, para decirlo suavemente, enorme. Entonces, volvemos a la pregunta clave. ¿Cómo se las arreglaron los pilotos argentinos para superar semejante desventaja? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque deja de ser sobre tecnología y pasa a ser sobre táctica, y, por encima de todo, sobre el factor humano. Escuchen bien esta frase. No es propaganda argentina para nada. Viene de sus propios adversarios. Comandantes británicos como Sandy Woodward reconocieron públicamente la valentía excepcional de los pilotos. Y este es el punto de partida para entender su eficacia. Una determinación que estaba, de verdad, fuera de serie. Pero, ojo, el coraje por sí solo no hunde buques de guerra, no. Se combinó con una serie de factores clave. El punto más importante fue su increíble entrenamiento en vuelo a muy baja altura. Una doctrina que habían perfeccionado durante años sobre el mar argentino. A eso hay que sumarle tácticas de ataque coordinadas para saturar las defensas, un conocimiento íntimo del clima patagónico y, por supuesto, exprimir al máximo las capacidades de sus aviones, que aunque viejos, resultaron ser extremadamente resistentes. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, los pilotos volaban de manera consistente a una altura de entre 5 y 15 metros sobre las olas. A esa altura, el eco del radar del avión queda absorbido por la superficie del mar, lo que los hacía prácticamente invisibles para los sistemas de detección británicos hasta el último segundo. Claro, el problema es que un error mínimo a esa velocidad y altura significaba el impacto directo contra el agua. Era una hazaña de habilidad y nervios de acero. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de quienes hicieron posible cada una de esas misiones. Los equipos de tierra, los héroes invisibles. Los mecánicos, los armeros, los técnicos, gente que trabajaba día y noche con muy pocos recursos, a veces canibalizando piezas de un avión para reparar otro. Sin su ingenio y su esfuerzo, la campaña aérea se habría detenido en cuestión de días. Para ver cómo todos estos elementos se unían en la práctica, vamos a analizar uno de los eventos más dramáticos de todo el conflicto, el ataque al destructor HMS Coventry. En esa fecha, el HMS Coventry, un destructor moderno del tipo 42, estaba en una posición diseñada específicamente para interceptar a los aviones argentinos. Sin embargo, estaba a punto de convertirse en el blanco de una de las demostraciones más efectivas y letales de las tácticas argentinas. Y el ataque se desarrolló así. Una escuadrilla de aviones A4B Skyhawk se aproximó volando a ras del agua, evadiendo completamente los radares. El ataque fue coordinado desde diferentes direcciones para confundir y saturar los sistemas de defensa del buque. Para cuando pudieron reaccionar de forma eficaz, ya era demasiado tarde. El buque fue alcanzado por varias bombas de 500 kilos. El daño fue catastrófico. Este moderno destructor, un orgullo de la Royal Navy, se hundió en tan solo 20 minutos. Se llevó consigo la vida de 19 tripulantes y demostró de la manera más brutal posible que la táctica y la audacia podían vencer a la tecnología. El hundimiento del Coventry fue una victoria táctica para Argentina, sí, pero para los británicos representó un problema nuevo y muy urgente. El naufragio, a 100 metros de profundidad, no era solo una tumba de guerra, era también un cofre lleno de secretos militares.
Y esto nos lleva a una misión secreta, un capítulo de esta historia que permaneció oculto durante décadas, la Operación Blackleg. Hay que recordar que estábamos en plena Guerra Fría. El Reino Unido tenía pánico de que la Unión Soviética intentara llegar al naufragio para robar equipos de comunicación, códigos y documentos clasificados de la OTAN. Para evitarlo, lanzaron esta operación totalmente encubierta. La misión fue increíblemente meticulosa. Usaron un buque de apoyo al buceo civil para no levantar sospechas. Equipos de buzos de élite de la Royal Navy bajaron al pecio para recuperar documentos, asegurar armas y colocar cargas explosivas en equipos sensibles, como el lanzador de misiles Sea Dart. La minuciosidad de la operación llegó a un punto extremo. Los buzos llegaron hasta el camarote del capitán y tuvieron que forzar su caja fuerte para sacar documentos con la leyenda Top Secret. También recuperaron la cruz de clavos de la Catedral de Coventry, un símbolo muy importante que viajaba en el barco. Una vez que recuperaron y destruyeron todo lo posible, se alejaron y detonaron las cargas. La misión fue tan sensible que, bajo el Acta de Secretos Oficiales del Reino Unido, toda la operación permaneció clasificada durante 30 años. Entonces, más allá de las batallas individuales y las misiones secretas, ¿cuál es el legado que perdura de esta campaña aérea? El impacto fue profundo. Las acciones de la Fuerza Aérea Argentina obligaron a las armadas de todo el mundo a repensar fundamentalmente sus defensas antiaéreas. Demostró que el factor humano, la habilidad, el entrenamiento y el valor podía nivelar el campo de juego contra un adversario tecnológicamente superior. Hoy sigue siendo un caso de estudio obligatorio en academias militares sobre guerra asimétrica. La historia del conflicto aéreo en el Atlántico Sur es un poderoso recordatorio de que la guerra es mucho más que un simple cálculo de equipamiento, y nos deja con una pregunta que resuena todavía hoy. En una era de guerra cada vez más tecnológica, ¿qué otras lecciones sobre la audacia, la táctica y el factor humano se pueden aprender de este conflicto?